Un padre soltero millonario humilló a la asistenta, pero cuando su hija gritó, defendiendo a su madre, su reacción fue inesperada. Una historia que tocará tu corazón. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. El estruendo del cristal rompiéndose contra el mármol blanco resonó en la mansión de 3 pisos en Madrid, cortando el silencio de la tarde como una hoja afilada. Eduardo Martínez se detuvo abruptamente en medio de la escalera principal, su mano fuerte y callosa por el trabajo agarrando el pasamanos de caoba importada. A sus 43 años, el empresario dirigía Martínez Construcciones con mano de hierro desde hacía casi 2 décadas, transformando una pequeña empresa heredada de su padre en una de las mayores constructoras del país. Pero en ese momento, ante los gritos que venían de la cocina, se sintió completamente perdido. Tu madre es una incompetente, no sabe ni hacer un zumo sin derramar todo. La voz estridente de Valentina, su hija de 17 años, atravesaba los pasillos de la casa como un huracán. «Papá solo los contrató porque son baratos». Eduardo bajó los escalones de 3 en 3, sus zapatos de cuero golpeando contra el mármol en un ritmo acelerado. La culpa familiar que llevaba desde hacía 5 años, desde la muerte de Elena, su esposa, pesaba sobre sus hombros como una ancla. Sabía que Valentina estaba así por su culpa, rebelde, agresiva, perdida. Desde que Elena murió de cáncer, cuando la niña tenía solo 12 años, Eduardo se había sumergido en el trabajo como forma de escapar del dolor, dejando a su hija a la deriva en un mar de tristeza y abandono emocional. Al doblar la esquina que llevaba a la amplia cocina moderna, Eduardo se detuvo de repente. Allí estaba María López, la nueva asistenta, que había comenzado a trabajar en la casa hacía apenas 3 semanas. Tenía 35 años, cabello castaño recogido en un moño sencillo, y vestía el uniforme azul marino que él mismo había mandado hacer a medida. Lo que lo sorprendió no fue verla limpiando los trozos de vidrio del vaso que Valentina había arrojado al suelo en un acceso de ira, sino su postura digna mientras lo hacía. «Disculpe por el inconveniente, señorita Valentina», dijo María con voz calmada. Pero Eduardo pudo notar el leve temblor en sus manos mientras recogía los pedazos más grandes. «Voy a traer otro vaso para usted de inmediato». Valentina bufó, lanzando su largo cabello rubio sobre el hombro, un gesto que había heredado de su madre y que siempre hacía que el corazón de Eduardo se apretara. La chica era una versión más joven de Elena, mismos ojos azules penetrantes, misma nariz delicada, misma terquedad que tanto había encantado a Eduardo cuando conoció a su esposa en la Facultad de Administración. «No hace falta que te molestes», respondió Valentina con un sarcasmo venenoso. «Ya he perdido el apetito. El olor a pobreza de esta cocina me enferma». Fue en ese momento que Eduardo vio una pequeña figura aparecer en la puerta que llevaba al área de servicio. Sofía, la hija de María, tenía solo 8 años, pero sus ojos castaños brillaban con una determinación que recordaba a los propios ojos de su madre. La niña llevaba un vestido rosa sencillo, claramente hecho en casa, y sus coletas estaban un poco desarregladas, como si hubiera corrido para llegar hasta allí. «¡No hables así de mi madre!». La vocecita aguda de Sofía cortó el aire tenso de la cocina como un rayo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sonrojadas, pero no retrocedió. «Mi madre es la persona más inteligente del mundo. Ella sabe leer libros difíciles y me enseña matemáticas y lengua española. Tú eres la maleducada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina se quedó boquiabierta. Claramente no esperaba ser confrontada por una niña. María se levantó rápidamente, los trozos de vidrio aún en sus manos. «Sofía, vuelve a tu habitación ahora», dijo María con firmeza. Pero Eduardo pudo notar el orgullo disfrazado en su voz.
y pide disculpas a la señorita Valentina. No voy a pedir disculpas. Sofía cruzó sus bracitos delgados sobre el pecho. Ella es la que tiene que pedir disculpas a ti. Mi profesora de la escuela dijo que cuando alguien es maleducado podemos decir que no nos gusta. Eduardo sintió algo romperse dentro de su pecho. No era ira ni irritación. Era algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Una mezcla de admiración y ternura que lo tomó completamente desprevenido. Aquella niña pequeña, con su vestido casero y sus coletas desarregladas, tenía más coraje y dignidad que muchos adultos que conocía en el mundo empresarial. ¡Sofía! María intentó acercarse a su hija, pero Eduardo dio un paso adelante. «Espera», dijo él, su voz sonando más suave de lo que pretendía. Todos los ojos se volvieron hacia él, Valentina con sorpresa, María con aprensión y Sofía con curiosidad. «La niña tiene razón». Valentina abrió los ojos azules. «Papá, no puedes estar hablando en serio». Eduardo miró a su hija, realmente viéndola por primera vez en mucho tiempo. Vio el dolor escondido detrás de la ira, el miedo disfrazado de arrogancia, la soledad que ella llevaba como una coraza. Elena siempre decía que las personas heridas a veces hieren a otras personas, y fue exactamente eso lo que vio en Valentina en ese momento. «Estoy muy serio», respondió Eduardo dirigiendo su mirada a María. «Señora María, acepte mis disculpas por el comportamiento inapropiado que presenció en mi hogar», y se agachó hasta quedar a la altura de Sofía. «Gracias por defender a su madre. Eso muestra que usted fue muy bien educada por ella». Sofía parpadeó varias veces, como si no creyera lo que estaba escuchando. Entonces, una sonrisa tímida apareció en su rostro redondo. «Mi madre me enseñó que siempre tenemos que defender a las personas que amamos», dijo ella con la devastadora simplicidad de los niños, «incluso cuando tenemos miedo». Eduardo sintió un apretón en el pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había defendido algo con tanta pasión en su hogar? ¿Cuándo había sido la última vez que él mismo había demostrado coraje para defender a los demás? Los propios sentimientos. Valentina salió de la cocina pisando fuerte, pero Eduardo se dio cuenta de que ella miró a Sofía con una expresión diferente. Ya no de desprecio, sino de curiosidad. Tal vez incluso de envidia por esa valentía que ella misma ya no podía demostrar. «Señor Martínez», María comenzó, su voz cautelosa, «entiendo si usted prefiere que busque otro empleo. No puedo permitir que Sofía cause problemas en su hogar». Eduardo movió la cabeza lentamente. «Doña María, los problemas ya existían en esta casa mucho antes de que usted llegara. Su hija solo tuvo el valor de decir la verdad». Hizo una pausa, observando cómo Sofía se aferraba a la falda de su madre. «De hecho, creo que ustedes dos pueden ser exactamente lo que esta familia necesita». En ese momento, mientras el sol de la tarde filtraba a través de las grandes ventanas de la cocina, iluminando el cabello castaño de María y el rostro decidido de Sofía, Eduardo Martínez no imaginaba que acababa de presenciar el primer acto de una transformación que cambiaría completamente su vida en los próximos 14 meses. 3 semanas habían pasado desde el incidente del vaso roto, y Eduardo había comenzado a notar cambios sutiles en la rutina del hogar. Todas las mañanas, al bajar a tomar café antes de ir a la oficina, encontraba la mesa puesta con una precisión casi militar. Servilletas de lino dobladas perfectamente, cubiertos alineados, y siempre un pequeño arreglo de flores recogidas del jardín de la mansión. Pero no eran solo los detalles prácticos los que llamaban su atención. Era la presencia silenciosa y eficiente de María, que circulaba por la casa como una sombra organizadora. En el primer lunes de diciembre, Eduardo se despertó más temprano de lo habitual.
El reloj digital en la mesita de noche marcaba 5:30 de la mañana cuando decidió levantarse, vencido por el insomnio que lo atormentaba desde que descubrió algunas irregularidades preocupantes en los contratos de la constructora. Se vistió con un albornoz de seda azul marino y bajó las escaleras hacia la cocina, planeando preparar un café fuerte antes de revisar algunos documentos en la oficina. Al acercarse a la cocina, Eduardo escuchó un sonido inesperado, el suave ruido de páginas siendo pasadas. La luz estaba encendida, proyectando un rectángulo dorado sobre el oscuro pasillo. Intrigado, se acercó sigilosamente y se detuvo en la puerta, observando una escena que lo dejó completamente sorprendido. María estaba sentada en la mesa de la cocina, aún vistiendo un pijama simple de algodón azul claro, con una pila de libros y apuntes esparcidos frente a ella. Su cabello suelto caía sobre los hombros mientras escribía concentrada en un cuaderno, consultando ocasionalmente un diccionario grueso que Eduardo reconoció como de la biblioteca de la oficina. Debía haberlo tomado prestado. Una taza de té humeante estaba a su lado y la expresión en su rostro era de pura determinación. «¿Buena noche de estudios?», preguntó Eduardo suavemente, haciendo que María se sobresaltara y dejara caer la pluma al suelo. «Señor Martínez». Se levantó rápidamente, sus mejillas sonrojándose intensamente. «Yo, lo siento, no esperaba que usted estuviera despierto. ¿Puedo explicar?» Eduardo levantó la mano en un gesto tranquilizador y entró en la cocina. «No necesitas explicar nada, solo tengo curiosidad». Se acercó a la mesa y vio que los apuntes eran de un curso preparatorio para oposiciones, específicamente para el cargo de profesora en la red municipal de educación. ¿Puedo preguntar sobre qué estás estudiando? María dudó por un momento, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. «Yo soy licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense», dijo finalmente, su voz casi un susurro. «Me gradué hace 10 años, pero nunca conseguí un puesto fijo como profesora. Cuando el padre de Sofía, cuando nos abandonó, tuve que aceptar cualquier trabajo para mantener a mi hija». Eduardo sintió algo contraerse en su pecho. «¿Y ahora estás estudiando para qué?» «Para el concurso del Ayuntamiento de Madrid. Las inscripciones se cerraron la semana pasada y el examen es en marzo». María bajó la mirada, como si estuviera avergonzada. «Sé que puede parecer ingratitud de mi parte, estudiar para salir del empleo cuando usted ha sido tan amable con nosotras, pero...» «María». Eduardo la interrumpió, usando su nombre por primera vez, sin el doña formal. «Mírame». Ella levantó sus ojos castaños, y él vio en ellos una mezcla de miedo y esperanza. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», asintió tímidamente. «¿Por qué no me contaste sobre tu formación cuando te contraté?» María suspiró profundamente, sus manos entrelazándose sobre la mesa. «Porque las personas se sienten incómodas cuando descubren que la asistenta tiene un título universitario. Empiezan a cuestionarse por qué una pedagoga está limpiando sus casas en lugar de estar en un aula. Y la verdad es humillante». Eduardo tiró de una silla y se sentó a la mesa, un gesto que claramente sorprendió a María. «Cuéntame la verdad». Por un momento, ella pareció considerar si debía confiar en él. Entonces, como si una represa se hubiera roto, las palabras comenzaron a fluir. «Cuando terminé la universidad, quedé embarazada de Sofía. Su padre, Javier, era un abogado que conocí en la universidad. Prometió que se casaría conmigo, que cuidaría de nosotras dos». La voz de María se volvió amarga. «2 semanas antes del nacimiento de Sofía, me dijo que había decidido casarse con la hija del socio del despacho donde trabajaba. Dijo que yo no encajaba en su mundo».
Eduardo sintió una rabia familiar crecer en su pecho, la misma que sentía cuando veía injusticias en el mundo de los negocios. Tuve que mudarme a la casa de mi madre en Vallecas, continuó María. Sofía nació prematura y estuvo 2 meses en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Fueron cuentas y más cuentas de hospital. Mi madre vendía dulces en la estación de tren para ayudar y yo comencé a trabajar como asistenta porque el salario era inmediato y las escuelas exigían tiempo de experiencia que no tenía. ¿Y el padre de Sofía nunca ayudó económicamente? María soltó una risa sin humor. Se mudó a Estados Unidos poco después de que ella nació. Nueva vida, nueva familia. Para él nunca existimos. Eduardo quedó en silencio por algunos instantes, absorbiendo la historia. Miró las carpetas esparcidas sobre la mesa: lengua española, matemáticas, conocimientos pedagógicos, didáctica. La determinación de María en cambiar su situación era evidente en cada página marcada, cada anotación cuidadosa en los márgenes. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando para este concurso? 2 años, respondió María. Estudio de madrugada, los fines de semana, siempre que Sofía está durmiendo. Ya he presentado 3 concursos en otras ciudades, pero siempre quedo entre las primeras suplentes. Nunca consigo un puesto. ¿Y esta vez? Esta vez será diferente, dijo ella con una convicción que impresionó a Eduardo. Sofía ha crecido, puede ayudarme más, y yo, dudó, estoy más preparada, más desesperada también. Eduardo se levantó y fue a la máquina de café, preparando 2 tazas. ¿Puedo hacerte otra pregunta? Claro. ¿Por qué elegiste trabajar aquí? Mi hija no ha sido exactamente acogedora. María aceptó la taza de café que Eduardo le ofreció, sus manos calentándose contra la porcelana. Porque Sofía necesita ver que es posible ser tratada con dignidad, incluso cuando se trabaja para otras personas, y porque... Hizo una pausa. Porque vi algo en usted cuando hablamos en la entrevista. Parecía triste de la misma manera que a veces me siento yo. La brutal honestidad de la respuesta golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Se sentó de nuevo, esta vez más cerca de ella. María, ¿puedo decirte algo? Sí. Mi hija ha estado sufriendo mucho desde que perdió a su madre. Dirige toda esa rabia hacia las personas equivocadas porque no sabe cómo lidiar con el dolor. No es una excusa para su comportamiento, pero es una explicación. Lo sé, dijo María suavemente. Perdí a mi padre cuando tenía 15 años. La rabia es más fácil que la tristeza. Eduardo la miró. Realmente la miró. Por primera vez. Vio las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que hablaban de noches mal dormidas y preocupaciones constantes. Vio las manos cuidadas pero callosas de quien trabaja duro. Vio la dignidad silenciosa de una mujer que no se dejó romper por las circunstancias. ¿Quieres un consejo? Siempre, respondió ella. Sigue estudiando. Sigue luchando por tus sueños. Y cuando apruebes este concurso, no dije sí, dije cuándo. Quiero ser el primero en felicitarte. María sonrió por primera vez desde que Eduardo la conoció. Una sonrisa genuina que iluminó completamente su rostro. Gracias, señor Martínez. Eso significa más de lo que usted imagina. Esa madrugada, mientras hablaban sobre sueños, pérdidas y nuevos comienzos, Eduardo se dio cuenta de que había encontrado algo que no buscaba, una persona cuya fuerza silenciosa comenzaba a despertar partes de sí mismo que había enterrado junto con Elena. El mes de junio llegó a Madrid con su característica lluvia persistente y el aroma de chocolate caliente que invadía las calles de la ciudad. Eduardo siempre había detestado las fiestas de verano. Las consideraba ruidosas, desorganizadas y una pérdida de tiempo. Pero ese viernes, 23 de junio,
Algo lo hizo detenerse cuando escuchó a Sofía conversando animadamente con María en la cocina sobre la fiesta de verano de su escuela. «Mamá, prometiste que me verías bailando». La voz aguda de la niña resonaba por la casa. La profesora dijo que quien no tenga familia en la fiesta se va a poner muy triste. Eduardo estaba bajando las escaleras cuando escuchó la respuesta de María, cargada de una tristeza contenida. «Hija, sabes que mamá necesita trabajar. El señor Martínez tiene una cena importante esta noche con los inversores japoneses y necesito quedarme para organizar todo». «Pero mamá...» La vocecita de Sofía tembló, y Eduardo pudo imaginar los ojitos llenándose de lágrimas. «Sofía, no insistas. La vida no siempre es como queremos. Vas a bailar bonito incluso sin que mamá esté mirando. Y luego me cuentas todo en casa, ¿está bien?» Eduardo se detuvo en medio de la escalera, su mano apretando el pasamanos de madera. El recuerdo de Elena, implorando que él fuera a las presentaciones de danza de Valentina en la escuela, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cuántas veces había dicho exactamente las mismas palabras? «Necesito trabajar. Es importante para los negocios. Tú entiendes, ¿no?» Cuántas lágrimas no secadas de su propia hija pesaban en su conciencia. En ese momento, tomó una decisión impulsiva que lo sorprendió incluso a sí mismo. «María», llamó bajando los últimos escalones. Ella apareció en la puerta de la cocina con Sofía agarrada a su falda. «Cancela la cena de hoy. Dile a los japoneses que reprogramaremos para el lunes». «Pero señor, vinieron especialmente de Japón para...» «María». Eduardo interrumpió, agachándose a la altura de Sofía. «¿A qué hora empieza la fiesta en tu escuela?» La niña abrió los ojos castaños. «A las 6, señor Eduardo». «Pero...» «Nada de pero. Tu madre necesita verte bailar». Miró a María, que lo miraba con una expresión de total incredulidad. «Y yo las llevaré». «Señor Martínez, no es necesario...» «Sé que no es necesario». Eduardo se levantó. «Pero quiero». A las 5:30 de la tarde, Eduardo se encontraba conduciendo su BMW negro por las estrechas calles del barrio donde se encontraba la escuela municipal de Sofía. En el asiento trasero, la niña hablaba sin parar sobre los pasos del baile, mientras María, sentada en el asiento del pasajero, permanecía visiblemente nerviosa. «Señor Martínez», dijo ella en voz baja, mientras Sofía estaba distraída mirando por la ventana, no tiene idea de lo que esto significa para ella. Desde que comenzó la escuela, Sofía es la única niña cuyos padres nunca han asistido a ningún evento. «¿Padres?», Eduardo preguntó, frunciendo el ceño. María se sonrojó levemente. «Lo siento. Fue una expresión. Quiero decir, responsables». Pero Eduardo había captado algo en su voz, una vulnerabilidad que lo tocó profundamente. Por primera vez consideró lo difícil que debía ser para Sofía explicar a sus compañeros por qué no tenía un padre presente. La escuela municipal, profesora Elena Antipov, estaba transformada para la festividad. Bandas de colores adornaban el patio. Puestos vendían dulces típicos, y el aroma de canjica y pasoca flotaba en el aire. Eduardo se sintió completamente fuera de lugar en su traje italiano, en medio de aquella multitud de familias simples, vestidas con ropa tradicional. «Madre, realmente viniste». Sofía gritó al ver a María corriendo a abrazarla. Luego se detuvo y miró a Eduardo con timidez. «¿Y el señor Eduardo también vino?» «Claro que vine», dijo Eduardo, y se dio cuenta de que era verdad. No estaba allí solo por obligación. No perdería tu presentación por nada. Durante los 40 minutos siguientes, Eduardo vivió una experiencia completamente nueva. Sentado en una silla de plástico blanca, entre una costurera jubilada y un conductor de autobús, vio a Sofía bailar una danza tradicional con un vestido a cuadros que María había cosido a mano.
La niña irradiaba pura alegría, sus ojos buscando constantemente a su madre en el público para asegurarse de que realmente estaba allí. «Está hermosa», comentó la costurera jubilada, doña Teresa. «¿Es tu nieta?». Eduardo estaba a punto de corregir cuando escuchó a María responder: «No, es mi hija, y este es un amigo de la familia». Un amigo de la familia. Las palabras resonaron en la mente de Eduardo de una manera extraña. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien lo consideró simplemente un amigo, sin interés en su dinero o influencia? La presentación estaba por terminar cuando las nubes cargadas que amenazaban Madrid todo el día finalmente se abrieron. La lluvia comenzó como una llovizna fina, pero rápidamente se transformó en un temporal típico del invierno madrileño. El patio de la escuela se convirtió en un caos. Niños gritando, padres corriendo para proteger a sus hijos, organizadores intentando trasladar todo al interior del edificio. «¡Sofía!», gritó María tratando de localizar a su hija en medio de la confusión. Eduardo la vio primero. La niña estaba parada en medio del patio llorando, su vestido a cuadros, empapado, el cabello pegado a su rostro. Sin pensarlo 2 veces, se quitó la chaqueta del traje y corrió hacia ella, cubriéndola con la prenda. «Vamos, pequeña», dijo, levantándola en brazos. «Salgamos de la lluvia». «Mi vestido», sollozó Sofía. «Mamá lo hizo con tanto cariño y ahora está todo mojado». «No te preocupes», dijo Eduardo, corriendo hacia el coche con ella en brazos. «Tu madre puede hacer otro aún más bonito». En el coche, mientras María intentaba secar a Sofía con la toalla que había traído en su bolso, la niña hizo una pregunta que tomó a Eduardo completamente desprevenido. «Señor Eduardo, ¿podría ser mi papá? Así vendrías a todas las fiestas de la escuela y no sería más la única sin papá». El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo miró por el retrovisor y vio los ojos esperanzados de Sofía. Luego encontró la mirada de María, que estaba mortificada. «Sofía», reprendió María, «no puedes decir esas cosas. Pide disculpas al señor Eduardo ahora mismo». «No necesita pedir disculpas», dijo Eduardo suavemente, deteniendo el coche en el semáforo. Se volvió para mirar directamente a Sofía. «¿Sabías que tengo una hija más o menos de tu edad? Bueno, ella es mucho mayor, pero a veces me olvido de eso». «¿De verdad?», preguntó Sofía, sus ojos iluminándose. «¿De verdad? ¿Y sabes algo? Me gustaría mucho haber sido el tipo de padre que va a las fiestas de la escuela. Quizás puedas enseñarme cómo ser un mejor padre». Sofía sonrió, y María miró a Eduardo con una gratitud silenciosa que lo hizo sentir como si acabara de lograr algo mucho más importante que cualquier negocio que hubiera cerrado. Cuando llegaron a la mansión 1 hora más tarde, Valentina estaba esperando en la sala, claramente irritada por haber estado sola durante la cena. Pero, al ver a Sofía entrar por la puerta, aún vistiendo la chaqueta mojada de Eduardo, su expresión cambió a curiosidad. «¿Por qué están todos mojados?», preguntó. «Fuimos a la fiesta de verano de la escuela de Sofía», explicó Eduardo, quitándole la chaqueta de los hombros a la niña. «Y ustedes dos van a tomar un baño caliente antes de que se resfríen». Mientras María llevaba a Sofía a su habitación, Valentina se acercó a su padre. «¿Cancelaste la cena con los japoneses para ir a una fiesta de verano de la escuela municipal?» «Cancelé». «¿Por qué?». Eduardo miró a su hija, realmente la miró, y vio algo que no había visto en mucho tiempo: curiosidad genuina, sin hostilidad. «Porque algunas cosas son más importantes que los negocios, Valentina, y porque ya he perdido muchas fiestas en tu vida. No quería que Sofía pasara por lo mismo». Valentina guardó silencio por un momento. Entonces, sorprendentemente, dijo: «La próxima vez, ¿pueden invitarme?
Nunca he ido a una fiesta de verano de verdad. Esa noche, al acostarse, Eduardo se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de él. La pregunta inocente de Sofía, ¿podría ser mi papá?, había plantado una semilla que ni siquiera sabía que quería que creciera. Julio llegó con el frío seco típico del invierno madrileño y Eduardo notó que sus insomnios se estaban volviendo más frecuentes. No eran solo los problemas de la constructora los que lo mantenían despierto. Algunas irregularidades en los contratos habían sido descubiertas por la auditoría interna y sospechaba que su ex socio, Carlos, había falsificado documentos sin su conocimiento antes de retirarse de la empresa. Lo que realmente lo perturbaba eran los extraños sueños que había comenzado a tener. Elena aparecía en ellos, no como la esposa enferma de los últimos meses de vida, sino como la mujer radiante que conoció en la universidad, y siempre decía lo mismo: «Estás despertando, Eduardo. Finalmente, estás despertando». Era un martes, a las 3 de la mañana, cuando Eduardo bajó a la cocina en busca de un vaso de agua. En los últimos 2 meses había descubierto que María tenía el hábito de estudiar en las madrugadas y una parte de él, que prefería no analizar demasiado profundamente, esperaba encontrarla allí. Se había convertido en una presencia reconfortante en su hogar, alguien con quien podía hablar sin máscaras sociales o intereses comerciales. Pero al entrar en la cocina, Eduardo encontró una escena diferente a la habitual. Valentina estaba sentada a la mesa, aún vistiendo un pijama de seda rosa, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. María estaba al lado de él, una de las manos delicadamente posada en el hombro de la adolescente, susurrando palabras de consuelo que Eduardo no lograba escuchar completamente. «No es tu culpa, querida». Eduardo captó fragmentos de la conversación. «La muerte no es algo que elegimos o controlamos. Pero fui tan horrible con ella en los últimos meses». Valentina sollozó. Gritaba porque siempre estaba cansada. Me quejaba cuando no podía llevarme a los lugares. No entendía que ella estaba muriendo. Eduardo se detuvo en la puerta, su corazón contrayéndose dolorosamente. En los 5 años desde la muerte de Elena, Valentina nunca había hablado abiertamente sobre los sentimientos de culpa que llevaba. Con él mantenía una barrera de agresividad que impedía cualquier conversación profunda. «Valentina», María dijo suavemente, «tenías 12 años. Nadie espera que un niño entienda completamente una situación tan compleja como una enfermedad terminal». «Pero papá lo entendía». Valentina explotó. Él sabía que mamá estaba muriendo y aún así se pasaba trabajando todo el tiempo. Al menos él tenía una excusa. Es adulto y tenía miedo. Yo solo era una niña mimada que quería atención. Eduardo sintió las palabras de su hija como puñaladas en el pecho. Ella sabía. De alguna manera, esa niña de 12 años había percibido que él escapaba del hospital y se refugiaba en el trabajo porque no podía lidiar con la perspectiva de perder a Elena. «Tu padre estaba sufriendo tanto como tú», respondió María. «A veces los adultos lidian con el dolor de maneras que parecen incorrectas, pero que tienen sentido para ellos. En ese momento, eso no significa que no amen». «Él me odia», murmuró Valentina. «Soy igual a mamá físicamente y cada vez que me mira le recuerda a ella. Por eso no puede estar cerca de mí». «Eso no es verdad». La respuesta salió de la boca de Eduardo antes de que pudiera controlarse. Ambas mujeres se giraron, sorprendidas por su presencia. Valentina rápidamente se secó las lágrimas, su expresión volviendo a la habitual máscara defensiva. «¿Cuánto tiempo has estado escuchando?» Eduardo entró en la cocina, sintiéndose más vulnerable de lo que se había sentido en años. Lo suficiente para saber que necesito tener una conversación honesta con mi hija desde hace mucho tiempo. «Eduardo»,
María se levantó. Quizás debería... Por favor, quédate, pidió Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo. Si no te importa, creo que necesito un testigo para tener el valor de hablar la verdad. María miró de Eduardo a Valentina, quien asintió casi imperceptiblemente y volvió a sentarse. Eduardo tomó una silla y se sentó frente a su hija. Valentina, nunca te he odiado, ni por un segundo de tu vida. Entonces, ¿por qué huyes de mí todo el tiempo? La pregunta directa de Valentina lo golpeó como un puñetazo. Eduardo respiró hondo, buscando las palabras correctas. Porque tienes razón. Cada vez que te miro, veo a tu madre. Pero no es por eso que piensas. Hizo una pausa, notando que María lo observaba con atención silenciosa, como si supiera que esa conversación podría cambiarlo todo. Cuando te miro, veo todos los momentos que perdí con tu madre. Veo todas las veces que elegí quedarme una hora más en la oficina en lugar de cenar con ustedes. Veo todos los fines de semana que trabajé en lugar de ir al parque o al cine. Y cuando tu madre enfermó, su voz falló. ¿Qué pasó cuando ella enfermó, papá? Eduardo miró directamente a los ojos azules de su hija, los mismos ojos de Elena. Tuve tanto miedo de perderla que dejé de vivir con ella. Me sumergí en el trabajo porque era más fácil que quedarme al lado de la cama del hospital viéndola desvanecerse. Y lo peor de todo es que, cuando ella murió, me di cuenta de que había perdido no solo a mi esposa, sino también los últimos meses que podría haber pasado con ella. Valentina permaneció en silencio, lágrimas frescas corriendo por su rostro. Y después, continuó Eduardo, cuando te miraba no solo veía a tu madre, sino también mi propia cobardía. Veía cómo había fallado como esposo y como padre. Era más fácil mantener distancia que enfrentar el hecho de que estaba repitiendo los mismos errores contigo. ¿Pensabas que yo iba a morir también?, preguntó Valentina en voz baja. No. Eduardo sacudió la cabeza. Pensaba que iba a hacerte daño como hice con tu madre. Pensaba que, si me mantenía alejado, sufrirías menos. María se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Puedo decir algo? Padre e hija la miraron. Ustedes dos están sufriendo por la misma razón. Creen que son responsables de cosas que están fuera de su control. Valentina, no eres responsable por haber sido una niña normal que quería atención de su madre. Y Eduardo, ella lo miró directamente. No eres responsable por la muerte de Elena. El cáncer mató a tu esposa, no tus ausencias. Pero podría haber estado más presente, Eduardo comenzó. Podrías, María asintió. Pero eso no habría cambiado el resultado final. Y ahora ustedes tienen una elección. Pueden seguir castigándose por el pasado o pueden comenzar a construir algo nuevo juntos. Valentina miró a su padre y, por primera vez en años, Eduardo no vio ira o resentimiento en sus ojos, sino esperanza cautelosa. «Papá», dijo ella vacilante, «¿tú me extrañarías si yo muriera?» La pregunta rompió completamente las defensas de Eduardo. Extendió los brazos, y Valentina, tras un momento de hesitación, permitió que él la abrazara. «Valentina», susurró en el cabello dorado de su hija, «eres lo más precioso que tu madre me dejó. Te extrañaría todos los días de mi vida». Padre e hija se abrazaron durante unos minutos, 5 años de rencor y malentendidos comenzando a disolverse. Cuando finalmente se separaron, Valentina miró a su María. «Gracias», dijo simplemente, «por escucharme sin juzgar». «Gracias por confiar en mí», respondió María. Eduardo miró a las dos mujeres, su hija, que finalmente había comenzado a se abrir, y Marcia, que había facilitado un milagro que él creía imposible. «Marcia», dijo él, «¿cómo supiste exactamente qué decir?» Ella sonrió tristemente. «Porque yo también he cargado culpas que no eran mías.
y aprendí que a veces necesitamos a alguien de fuera para ayudarnos a ver que somos más duros con nosotros mismos de lo que deberíamos ser. Aquella madrugada, mientras los tres conversaban sobre pérdidas, perdón y nuevos comienzos, Eduardo se dio cuenta de que Marcia se había convertido en mucho más que una asistente en su hogar. Ella había sido el puente que reconectó a una familia destrozada, y por primera vez desde la muerte de Elena, Eduardo comenzó a imaginar que tal vez era posible ser feliz de nuevo. Agosto llegó con un frío que penetraba hasta los huesos, pero el frío que Eduardo sentía no venía solo del clima. En la segunda semana del mes, su vida empresarial se desmoronó como un castillo de naipes. La investigación que había comenzado como una auditoría de rutina se había transformado en una pesadilla cuando la Policía Federal apareció en la sede de Martínez Construcciones con órdenes de búsqueda y captura. Eduardo estaba en su oficina en la mansión, rodeado de pilas de documentos y 3 abogados carísimos, cuando supo que su nombre estaba siendo vinculado a un esquema de sobreprecio en obras públicas. Carlos Méndez, su ex socio que había salido de la empresa 2 años antes, aparentemente había falsificado contratos y usado el nombre de la constructora en negocios ilícitos sin el conocimiento de Eduardo. «La situación es grave, Eduardo», dijo el doctor Enrique Sampaio, su abogado, desde hacía 15 años, ajustando sus gafas de aro dorado. «Incluso si pruebas tu inocencia, y creo que lo lograremos, tu reputación en el mercado está comprometida. Algunos clientes ya están cancelando contratos». Eduardo pasó las manos por su cabello canoso, sintiendo el peso de 30 años de trabajo honesto siendo destruido por alguien en quien había confiado. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que esto se haga público?» «Las primeras noticias deben salir mañana en los principales periódicos», respondió el doctor Sampaio. «Sugiero que prepares a tu familia para lo que está por venir». A las 11 de la noche, después de que los abogados se fueron, Eduardo se encontraba solo en su oficina, mirando por la ventana hacia el jardín iluminado de la mansión. ¿Cómo explicaría a Valentina que tal vez necesitarían vender la casa donde ella había crecido? ¿Cómo diría que el imperio que había construido en nombre de la familia estaba en ruinas? Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus oscuros pensamientos. «Adelante», dijo él, esperando que fuera Valentina. Para su sorpresa, fue Marcia quien apareció en la puerta, llevando una bandeja con una taza de té humeante y algunas galletas caseras. Ella llevaba un albornoz simple sobre el pijama, y su cabello estaba suelto, enmarcando suavemente su rostro preocupado. «Perdona la molestia», dijo ella titubeante. «Vi que la luz aún estaba encendida y pensé que tal vez necesitarías algo». Eduardo la observó mientras ella colocaba la bandeja sobre su mesa, empujando delicadamente algunos papeles a un lado. Había algo infinitamente reconfortante en su presencia, una calma que él no podía encontrar ni siquiera en los mejores spas o en las vacaciones más caras. «Gracias», dijo él tomando la taza. El té estaba a la temperatura perfecta y el aroma de manzanilla inmediatamente comenzó a relajar sus músculos tensos. «¿Cómo supiste que me gusta la manzanilla? Sofía me contó que tu madre siempre preparaba té de manzanilla para ti cuando estabas preocupado», respondió Marcia, sentándose en el sillón frente a la mesa. Un gesto que, meses antes, habría sido impensable, pero que ahora parecía natural. «Ella te escuchó hablando con doña Elena una vez en el jardín». Eduardo se detuvo con la taza en el aire. «¿Sofía recuerda a Elena?» «Algunas cosas. Ella era muy pequeña cuando cuando ella partió, pero recuerda su voz, su perfume, algunas conversaciones». Marcia dudó. «Ella me dijo que doña Elena era amable con las personas que trabajaban en la casa». «Lo era», confirmó Eduardo, su voz volviéndose más suave.
Elena siempre trató a todos con dignidad. Decía que la verdadera clase de una persona se revela en la forma en que trata a quienes no pueden hacer nada por ella. Se quedaron en silencio durante unos minutos, Eduardo bebiendo el té mientras Marcia observaba discretamente el caos de papeles sobre la mesa. «¿Puedo preguntar qué sucedió?», dijo finalmente. Eduardo la miró, considerando si debería compartir sus problemas. Pero la genuina expresión de preocupación en su rostro lo convenció de que ella preguntaba porque realmente le importaba, no por curiosidad. «Mi ex socio me involucró en algo que puede destruir todo lo que he construido», dijo él simplemente. «¿Hiciste algo malo?». «No, pero a veces eso no importa». Marcia se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazándose en su regazo. «Eduardo», dijo ella usando su nombre sin el señor por primera vez, «¿puedo contar una historia?». Él asintió. «Cuando Sofía tenía 5 años, yo trabajaba como cuidadora de una anciana, doña Eulalia. Ella era viuda, rica, y tenía 3 hijos que rara vez la visitaban. Pasaba 12 horas al día con ella, ayudaba con los medicamentos, hacía compañía, organizaba la casa». Marcia hizo una pausa. Un día ella comenzó a mostrar signos de demencia. Los hijos aparecieron de repente y me acusaron de estar robando joyas de ella. Dijeron que había aprovechado la confusión mental para tomar cosas valiosas. Eduardo sintió una rabia familiar crecer en su pecho. «¿Qué pasó?». «Me despidieron en el acto, sin referencias, sin derechos laborales. Difundieron por el vecindario que yo era una ladrona. Durante 3 meses no pude conseguir trabajo en ningún lugar». Las lágrimas brillaron en los ojos de Marcia. «Sofía pasó hambre algunas veces porque no tenía dinero ni para leche. ¿Y las joyas?». «Fueron encontradas dentro de una caja de zapatos en el armario de doña Eulalia 2 semanas después. Ella misma las había escondido por paranoia de la enfermedad. Los hijos nunca me pidieron disculpas, nunca intentaron reparar el daño que causaron a mi reputación». Eduardo colocó la taza sobre la mesa, sintiendo una conexión profunda con la dolor que Marcia había experimentado. «¿Cómo lograste superar esto?». «Me di cuenta de que conocía la verdad sobre mí misma. Sabía que nunca había robado nada, que siempre traté a doña Eulalia con cariño y respeto. La opinión de las personas no cambiaba quién realmente era». Ella miró directamente a sus ojos. «Las personas que realmente importan conocen tu carácter. El resto es solo ruido. Y si las personas que importan comienzan a dudar, entonces descubres quién realmente importa», respondió Marcia con una sabiduría que sorprendió a Eduardo. Él la observó por unos instantes. Aquella mujer que había enfrentado injusticias que él ni siquiera podía imaginar, que había criado a una hija sola en medio de adversidades, que estudiaba de madrugada soñando con un futuro mejor. Su fuerza silenciosa hacía que sus problemas parecieran más manejables. «Marcia», dijo él, «necesito avisarte que los próximos meses pueden ser difíciles. Los periódicos van a publicar artículos sobre mí. Puede haber manifestaciones frente a la casa. Tal vez necesite despedir a algunos empleados para reducir costos». «¿Me está avisando que tal vez necesite despedirme?». «Estoy avisando que, si te quedas, puede ser difícil para ti y para Sofía. No quiero que ustedes sean afectadas por las consecuencias de mis problemas». Marcia se levantó del sillón y se acercó a la mesa, colocando una de sus manos sobre los papeles esparcidos. «Eduardo, ¿puedo decirte algo?». «Claro». «En los últimos meses, esta casa se ha convertido en más un hogar para mí y para Sofía que cualquier lugar donde hayamos vivido. No solo por el confort material, sino por la forma en que hemos sido tratadas, con dignidad, con cariño». Hizo una pausa.
Si usted está enfrentando una tormenta, no vamos a abandonar el barco. Vamos a ayudar a navegar por ella. Eduardo sintió algo moverse en su pecho, una emoción que no sabía cómo nombrar. ¿Por qué? Porque eso es lo que las familias hacen unas por otras. La palabra familia resonó en la oficina silenciosa como una campana. Eduardo se dio cuenta de que en algún momento de los últimos meses, sin que él lo notara conscientemente, Marcia y Sofía se habían convertido en parte de su familia de una manera que aún no comprendía completamente. «Marcia», dijo él suavemente. «Gracias. Esto significa más de lo que imaginas». Ella sonrió, la misma sonrisa genuina que había conquistado su admiración aquella madrugada de estudios. «Descansa un poco. Las tormentas siempre pasan, Eduardo, y generalmente dejan el aire más limpio cuando se van». Esa noche, por primera vez en semanas, Eduardo logró dormir algunas horas, y en sus sueños Elena apareció nuevamente, pero esta vez no dijo nada. Solo sonrió y señaló hacia la ventana, donde el sol comenzaba a salir. Septiembre llegó con los primeros signos de la primavera madrileña, y Eduardo descubrió que enfrentar una crisis pública era más agotador que cualquier desafío empresarial que hubiera enfrentado. Durante 3 semanas, su nombre estampó las portadas de los principales periódicos económicos, siempre acompañado de palabras como investigación, sobreprecio y corrupción. Manifestantes aparecieron algunas veces frente a la mansión, y Valentina tuvo que cambiar de escuela a mitad de semestre porque sus compañeros la acosaban con preguntas sobre su padre. Pero en medio de todo este caos, algo inesperado estaba floreciendo. La crisis había unido a la familia de una forma que Eduardo nunca imaginó posible. Valentina, en lugar de rebelarse contra la situación, se había convertido en su aliada más feroz, defendiéndolo en cualquier lugar donde alguien se atreviera a cuestionar su integridad. Y Marcia se había convertido en su puerto seguro, la persona a quien podía contarle sus angustias sin miedo a ser juzgado. Era un jueves, 15 de septiembre, cuando Eduardo se dio cuenta de que había olvidado por completo el cumpleaños de Sofía. La niña cumplía 9 años ese día, y la única razón por la que se acordó fue porque encontró a Marcia llorando silenciosamente en la cocina mientras preparaba un pequeño pastel casero. «¿Marcia?» Eduardo se acercó a ella, preocupado. «¿Qué pasó?» Ella secó rápidamente los ojos con el delantal, tratando de sonreír. «Nada, es solo que... Hoy es el cumpleaños de Sofía, y quería tanto darle algo especial. Pero con todos los gastos extras que hemos tenido este mes». Hizo una pausa, claramente avergonzada de admitir dificultades financieras. Eduardo sintió un apretón en el pecho. En los últimos meses, Marcia había rechazado todos los aumentos de salario que él intentó darle, alegando que ya recibía más de lo que merecía. Pero la verdad es que ella gastaba casi todo su dinero en material de estudio para el concurso y ropa para Sofía, siempre poniendo las necesidades de su hija antes que las propias. «¿Qué quiere Sofía de regalo?», preguntó él. «Una fiesta», respondió Marcia con una sonrisa triste. «Siempre pide lo mismo, una fiesta con los amiguitos de la escuela, con decoración colorida y dulces. Pero, ¿cómo podemos recibir a los niños en nuestro cuartito? Y no tengo dinero para alquilar un salón». Eduardo miró a su alrededor, en la amplia cocina, luego a la sala de estar con sus sofás de cuero y su vista panorámica al jardín. Una idea comenzó a formarse en su mente. «¿A qué hora vuelve Sofía de la escuela?» «A las 5. ¿Por qué?» Eduardo miró el reloj. Eran las 2 de la tarde. 3 horas para organizar una fiesta. «Marcia, hazme un favor. Llama a la escuela y pide la lista de teléfonos de los padres de los amigos de Sofía. Diles que vas a hacer una fiesta sorpresa y invita a todos los niños de su clase».
Eduardo, no puedo. Puedes y lo harás, interrumpió él ya tomando el teléfono. Y yo voy a llamar a la mejor decoradora de fiestas infantiles de Madrid. Pero eso debe costar una fortuna. Eduardo se detuvo y miró directamente a sus ojos. Marcia, en los últimos meses has cuidado de mi hija como si fuera tu propia hija. Déjame cuidar de tu hija como si fuera mía. Las lágrimas volvieron a los ojos de Marcia, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Las próximas 3 horas fueron un huracán de actividad. Eduardo Adaptaciones, Carla Monteiro, Carla Martínez, Marcia, Fiesta en 3 horas, Padres de los Niños, Mario, Cuaderno, Veterinaria, Chocolate Caliente, Salón de la Mansión, Castillo, 15 niños, sorpresa, madre. Es de verdad, es para mí. Feliz cumpleaños, Sofía. 9 años merecen una fiesta especial. Señor Eduardo, padre, madre de la asistenta. ¿Ese no es el empresario que está en los periódicos? Sí, pero mira cómo trata a la hija de la asistenta. ¿Ese no es el empresario que está en los periódicos? Sí, pero mira cómo trata a la hija de la asistenta. ¿Sabes, papá? Esta fue la fiesta más divertida que hemos tenido en esta casa. Madre, padre, Valentina, madre, padre, hogar, madre, 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 daddy madre, 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 daddy madre, daddy madre, daddy madre, da madre, daddy madre, dad madre, da madre, daddy madre, daddy madre, daddy madre, daddy madre, daddy madre, da madre, daddy madre, daddy madre, daddy madre, da madre, daddy madre, daddy madre, daddy madre, ati madre, daddy madre, papi madre, ati madre, adin madre, akin madre, paki madre, ati madre, patim madre, padin madre, papidin madre, takin madre, padi madre, papi madre, tadin madre, adin madre, pakin madre, adin madre, abin madre, abin madre, pabin madre, padi madre, adin madre, adin madre, tapin madre, bamid madre, sabamin madre, meri madre, bainami madre, abin madre, tiberi madre, adin madre, in madre, bamian madre, atiman madre, tadig madre, edid madre, iladin madre, main madre, 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 madre,
madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre,
Madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, de interés en retomar asociaciones, pero otros aún están recelosos. Valentina se inclinó hacia adelante en la silla. ¿Y financieramente cómo estamos? Eduardo miró a su hija con una mezcla de orgullo y tristeza. A los 17 años, ella estaba haciendo preguntas que debería hacer solo cuando fuera adulta. Estables, pero necesitaremos ser cautelosos, respondió el doctor Sánchez. La empresa tiene reservas suficientes, pero los próximos meses exigirán gestión cuidadosa. Después de que el abogado se fue, padre e hija quedaron solos en la oficina. La lluvia golpeaba fuerte contra las ventanas, creando una atmósfera melancólica que combinaba con el humor de Eduardo. «Padre», Valentina dijo suavemente, «¿puedo preguntar algo?» «Siempre». ¿Te arrepientes de haber luchado tanto para limpiar tu nombre? Sería más fácil haber cerrado la empresa y comenzado otra cosa. Eduardo consideró la pregunta por unos instantes. No, Valentina, algunas cosas valen la pena luchar, incluso cuando es difícil. La integridad es una de ellas. Marcia dijo lo mismo, comentó Valentina casualmente. ¿Cuándo? La semana pasada, cuando unos chicos de la nueva escuela me llamaron hija del corrupto. Llegué a casa llorando y Marcia me dijo que a veces las personas necesitan pasar por tormentas para probar de qué están hechas. Dijo que tú estabas mostrando de qué eras capaz. Eduardo sintió una ola de gratitud por la mujer que se había convertido en mucho más que una asistente
En su hogar, en los últimos meses, Marcia había sido su apoyo emocional, su consejera no oficial y aparentemente también una figura materna para Valentina. En ese momento, Sofía irrumpe en la oficina como un pequeño y mojado huracán, con su cabello goteando agua de la lluvia. «¡Señor Eduardo! ¡Señor Eduardo!», gritó, corriendo directamente hacia él. «Mamá dijo que ya no vas a la prisión». Eduardo rió por primera vez en semanas, levantando a Sofía en brazos e ignorando el hecho de que ella estaba empapando su caro traje. «Nunca iba a la prisión, pequeña, pero es cierto que los problemas han terminado». «¿Entonces podemos hacer una fiesta?», preguntó Sofía con los ojos brillando. «Sofía», la voz de Marcia vino del pasillo. «¿Dónde estás? No puedes salir corriendo bajo la lluvia así». Marcia apareció en la puerta de la oficina, claramente sin aliento por haber corrido detrás de su hija. Llevaba un vestido simple azul marino y su cabello estaba un poco desordenado, pero Eduardo pensó que nunca la había visto más bonita. «Lo siento», dijo Marcia, tratando de recuperar el aliento. «Sofía escuchó que hablabas por teléfono sobre las noticias y salió corriendo antes de que pudiera explicar». «No necesitas disculparte», interrumpió Eduardo, aún sosteniendo a Sofía en brazos. «De hecho, creo que tuvo una buena idea. ¿Qué tal si hacemos una fiesta?» «¿Una fiesta?», cuestionó Marcia, «para celebrar el fin de esta fase difícil y para agradecer a las personas que se quedaron a nuestro lado cuando todo parecía perdido». Valentina aplaudió. «Me encanta la idea. Podemos hacerlo en el jardín, ya que la lluvia parará mañana según el pronóstico del tiempo». Y así fue como, el sábado siguiente, el jardín de la mansión en Los Jardines se transformó en el escenario de una fiesta que Eduardo jamás imaginó realizar. No era una fiesta empresarial con canapés sofisticados y conversaciones artificiales sobre negocios. Era una celebración genuina, con decoración simple pero cariñosa, comida casera preparada por Marcia y una mezcla inusual de invitados. Estaban presentes los pocos empleados de la constructora que permanecieron leales durante la crisis, algunos vecinos que habían mostrado apoyo, los niños de la clase de Sofía con sus padres e incluso el doctor Sánchez con su familia. Doña Teresa, la costurera jubilada que Eduardo conoció en la fiesta de verano de la escuela, se había convertido en una visitante regular de la casa y estaba presente con su famoso pastel de maíz. El momento más emocionante de la fiesta ocurrió cuando Marcia pidió la atención de todos para hacer un brindis. «No soy buena con discursos», comenzó ella, claramente nerviosa por estar hablando ante un grupo tan variado. «Pero quería agradecer a todos los que están aquí, especialmente a Eduardo». Miró directamente hacia él, que en los últimos meses nos mostró que la integridad no es solo una palabra bonita, sino una forma de vivir. Hubo aplausos, y Eduardo sintió su rostro calentarse. «Pero principalmente», continuó Marcia, «quiero agradecer por habernos permitido ser en parte de esta familia, porque eso es lo que somos, una familia elegida, unida no por la sangre, sino por el cariño y respeto mutuos». Eduardo se levantó, pidiendo el micrófono improvisado que habían instalado. «De hecho, quien necesita agradecer soy yo». Marcia miró hacia ella. «Tú y Sofía trajeron vida de vuelta a este hogar, y Valentina», se volvió hacia su hija, «me enseñaste que a veces es necesario pasar por tormentas para descubrir quiénes somos realmente». Hizo una pausa, mirando todos los rostros a su alrededor, una mezcla de clases sociales, edades e historias que jamás se encontrarían en circunstancias normales, pero que estaban allí unidas por la adversidad compartida. «Esta crisis me enseñó algo importante. No importa cuántas empresas tengas o cuánto dinero poseas. Lo que importa son las personas que se quedan a tu lado cuando todo parece perdido. Ustedes son esas personas para mí».
Sofía, que estaba jugando con otros niños, corrió hacia Eduardo y tiró de su pantalón. «Señor Eduardo», dijo ella lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Ahora que los problemas han terminado, ¿eso significa que puedes ser mi papá de verdad?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo miró a Sofía, luego a Marcia, que tenía las mejillas rojas, y finalmente a Valentina, que sonreía con una expresión que él no podía descifrar. «Sofía». Marcia se acercó rápidamente. «No puedes decir esas cosas». «¿Pero por qué no, mamá?», insistió Sofía con la devastadora inocencia de los niños. «El señor Eduardo cuida de nosotros. Valentina es como una hermana mayor. Vivimos todos en la misma casa. ¿No es eso una familia?». Eduardo se arrodilló a la altura de la niña, consciente de que todos lo miraban. «Sofía, ¿qué es una familia? Para ti, es cuando las personas se aman y cuidan unas de otras, incluso cuando es difícil», respondió ella sin dudar, «y cuando permanecen juntas, incluso cuando viene la tormenta». Eduardo miró a los ojos marrones de la niña y vio una sabiduría que muchos adultos tardan años en desarrollar. Luego miró a Marcia, que lo observaba con una expresión mezclada de esperanza y miedo. «¿Sabes una cosa, Sofía?», dijo finalmente. «Creo que tienes razón. Las familias son sobre elegir estar juntas, no sobre papeles o títulos». La fiesta continuó hasta altas horas, pero a partir de ese momento había una energía diferente en el aire. Se habían dicho palabras que no podían ser retiradas. Se habían expresado sentimientos que cambiaron para siempre la dinámica entre ellos. Esa noche, después de que todos se fueron y el hogar volvió al silencio, Eduardo se encontró en el jardín mirando las estrellas. Marcia se acercó a él, llevando 2 tazas de té. «Gracias», dijo ella simplemente ofreciéndole una de las tazas. «¿Por qué?». «Por no haberte sentido incómodo con lo que Sofía dijo. Por haber respondido con cariño en lugar de corregirla fríamente». Eduardo bebió un sorbo del té, saboreando el momento de paz después de meses turbulentos. «Marcia, ¿puedo confesar algo?». «Claro, desde hace semanas he estado pensando lo mismo que Sofía dijo hoy, sobre nosotros siendo una familia». Marcia lo miró, y en el brillo de sus ojos vio que ella también había pensado en eso. «¿Y qué piensas de eso?», preguntó ella suavemente. «Creo que Sofía es más sabia que nosotros dos», respondió Eduardo, finalmente encontrando el valor para hablar de lo que sentía. «Y creo que tal vez sea hora de dejar de fingir que esto es solo un arreglo laboral». Bajo las estrellas del jardín, rodeados por el aroma de las flores que florecían con la llegada de la primavera, Eduardo y Marcia comenzaron una conversación que cambiaría sus vidas para siempre. Noviembre llegó con el calor característico de la primavera madrileña, y Eduardo se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en la dinámica del hogar desde la fiesta de octubre. Las palabras de Sofía sobre familia resonaban constantemente en sus pensamientos, y notaba que Marcia también parecía diferente, más relajada, más presente, como si una barrera invisible hubiera sido removida entre ellos. Era una noche de jueves cuando Eduardo tomó una decisión que había estado posponiendo durante semanas. Después de acostar a Sofía, un ritual que se había vuelto especial para ambos. Buscó a Marcia en el jardín, donde ella solía estudiar en las noches más cálidas. La encontró sentada en el banco de madera cerca de los rosales, con libros esparcidos a su lado y una expresión concentrada mientras resolvía ejercicios de matemáticas. «¿Cómo van los estudios?», preguntó él, sentándose a su lado en el banco. «Bien, el concurso es en 4 meses, y me siento más preparada que nunca», respondió Marcia, cerrando el cuaderno. «Pero no vine aquí para hablar sobre los estudios, ¿verdad?». Eduardo sonrió. «En los últimos meses
Habían desarrollado una sintonía que a veces los sorprendía. «Me conoces bien. Y tú estás nervioso», observó ella. «Puedo ver por tus manos. Siempre tamborileas los dedos cuando estás ansioso». Eduardo miró sus propias manos y se dio cuenta de que, de hecho, estaba tamborileando los dedos sobre el banco. «Marcia, desde hace algunas semanas he estado pensando sobre nuestra situación». «Nuestra situación», repitió ella. Pero Eduardo se dio cuenta de que ella sabía exactamente de qué estaba hablando. Lo que somos el uno para el otro, lo que esta extraña familia que hemos creado significa. Respiró hondo. «Y necesito ser honesto sobre algunos sentimientos que he estado desarrollando». Marcia permaneció en silencio, pero Eduardo notó que ella había dejado de respirar por un momento. «Cuando Elena murió», continuó él, mirando las rosas que florecían a su lado, «pensé que nunca más sería capaz de sentir conexión con otra persona. Creí que esa parte de mí había muerto junto con ella. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que el corazón tiene una capacidad increíble para sanar y expandirse». Eduardo se giró para mirarla directamente. «Marcia, me he enamorado de ti». Las palabras salieron más directas de lo que había planeado, y el silencio que siguió pareció una eternidad. Marcia bajó la mirada, sus manos entrelazándose nerviosamente en su regazo. «Eduardo», dijo ella finalmente, su voz casi un susurro. «Yo...» «No necesitas responder ahora», interrumpió él suavemente. «Solo necesitaba hablar, necesitaba que supieras». «No». Marcia sacudió la cabeza, mirándolo de nuevo. «Necesito responder, porque también me he enamorado de ti». Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. «¿En serio? ¿Cómo no me enamoraría?», sonrió tímidamente. «Me has tratado con dignidad desde el primer día. Has cuidado de mi hija como si fuera tuya. Me has apoyado en mis sueños cuando yo misma dudaba de ellos. Me has hecho sentir vista, valorada. Entonces, ¿por qué pareces dudosa?» Marcia suspiró profundamente. «Porque soy realista, Eduardo. Tú eres un empresario rico, yo soy una asistente. Tienes educación superior. Yo limpio casas para sobrevivir. La gente dirá, ¿qué tipo de personas? Dirán que soy interesada, que me aproveché de tu vulnerabilidad durante la crisis, que seduje a mi jefe para asegurar estabilidad financiera». Eduardo sintió una rabia familiar crecer en su pecho, la misma que sentía cuando veía cualquier tipo de injusticia. «¿Y qué piensas de esas personas?» Creo que tengo miedo de que tengan razón». «Marcia», Eduardo tomó delicadamente sus manos, «mira hacia mí». Ella levantó la mirada y Eduardo vio en sus ojos una mezcla de amor y miedo que partió su corazón. «Tienes formación universitaria, eres una madre ejemplar, estudias para mejorar tu vida. Tienes valores sólidos y una fuerza de carácter que me inspira todos los días. Si alguien no puede ver eso, el problema es de la visión limitada de esa persona, no tuyo». «Pero las diferencias sociales son reales, Eduardo. No sabría cómo comportarme en tus círculos sociales. No tengo ropa adecuada para cenas elegantes. No conozco las reglas de etiqueta. ¿Crees que eso me importa?» «Importa al mundo en el que vives». Eduardo guardó silencio por unos instantes, considerando las palabras de ella. Eran miedos legítimos, basados en una realidad social que él mismo había observado muchas veces. «Marcia, ¿puedo contarte algo que nunca le he contado a nadie?» Ella asintió. «Mi padre era albañil. Mi madre, costurera. Crecí en un hogar de 2 habitaciones en Vallecas, compartiendo la habitación con 3 hermanos. Eduardo miró hacia la mansión al fondo. Todo esto, gesticuló hacia la casa y el jardín, fue construido con mucho trabajo, algunos aciertos y mucha suerte, pero nunca he olvidado de dónde vengo». «¿Por qué nunca me contaste esto?»
Porque en el mundo de los negocios, un origen humilde a veces se ve como una debilidad. Aprendí a hablar como ellos, a vestirme como ellos, a fingir que siempre pertenecí a ese mundo. Eduardo hizo una pausa. Pero ¿sabes lo que pasó cuando llegó la crisis? La mayoría de esas personas desapareció. Quienes se quedaron fueron personas como tú, personas de carácter independientemente de la cuenta bancaria. Marcia absorbió sus palabras en silencio. Además, continuó Eduardo, estás asumiendo que quiero que te adaptes a mi mundo. ¿Y si estoy cansado de mi mundo? ¿Y si lo que quiero es construir un mundo nuevo, contigo? ¿Cómo sería ese mundo nuevo? Sería un mundo donde Sofía pudiera crecer sabiendo que es amada incondicionalmente, donde Valentina tuviera una figura materna cariñosa nuevamente, donde tú pudieras seguir tus sueños profesionales sin preocuparte por la estabilidad financiera, y donde yo, dudó, ¿dónde tú qué? Donde pudiera ser feliz nuevamente, realmente feliz, no solo exitoso. Marcia lo miró por un largo momento, y Eduardo vio el instante exacto en que sus defensas comenzaron a desmoronarse. Eduardo, dijo ella suavemente, si estamos juntos todo va a cambiar. Nuestra dinámica, la forma en que las personas nos ven, incluso la forma en que Sofía y Valentina se relacionan. Lo sé, y admito que eso me asusta un poco. A mí también, confesó ella. Pero ¿sabes qué me asusta más? ¿Qué? La idea de dejar pasar la oportunidad de construir algo verdadero por miedo a lo que los demás piensen. Eduardo sintió una ola de alivio y alegría. Entonces, ¿qué hacemos? Marcia sonrió, y fue la sonrisa más bonita que Eduardo había visto. Creo que empezamos despacio. Hablamos con las niñas, vemos cómo se sienten, y luego vemos qué pasa. ¿Y tu concurso, tus planes de independencia? No cambian, respondió ella con firmeza. Si estamos juntos, será porque elegimos estar juntos, no porque yo te necesite financieramente. Mis sueños profesionales siguen siendo importantes. Estoy completamente de acuerdo. En ese momento, una voz vino de la terraza de la casa. «¡Papá! ¡Marcia! ¿Pueden venir aquí?» Era Valentina, y por el tono urgente de su voz, algo había sucedido. «¿Acaso escuchó nuestra conversación?», susurró Marcia, claramente nerviosa. «Solo hay una forma de averiguarlo», respondió Eduardo, levantándose y ofreciéndole la mano. Al caminar de la mano hacia la casa, Eduardo se dio cuenta de que era la primera vez que se tocaban de manera romántica, y sintió que, independientemente de la reacción de Valentina, habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre, y por primera vez en años, Eduardo estaba ansioso por descubrir lo que el futuro les deparaba. Al entrar en el salón, Eduardo y Marcia encontraron una escena que los tomó completamente desprevenidos. Valentina estaba sentada en el sofá de cuero, con Sofía acurrucada a su lado, y ambas observaban un álbum de fotos antiguas esparcido sobre la mesa de centro. Las dos niñas tenían expresiones serias, como si estuvieran teniendo una conversación importante. ¿Pasó algo?, preguntó Eduardo, soltando discretamente la mano de Marcia. «Siéntate aquí, papá», dijo Valentina, señalando la butaca frente al sofá. «Tú también, Marcia. Necesitamos hablar». Eduardo intercambió una mirada preocupada con Marcia. Habían planeado hablar con las niñas sobre sus sentimientos, pero no esperaban que ellas tomaran la iniciativa. «¿Están bien?», preguntó Marcia, sentándose cuidadosamente en el borde de la butaca. «Estamos bien», respondió Sofía, pero su voz era extrañamente seria para una niña de 9 años. «Solo que escuchamos a ustedes hablando en el jardín». El corazón de Eduardo se hundió. «Escucharon todo», completó Valentina, pero su tono no era acusatorio.
¿Era comprensivo? Y antes de que ustedes comiencen a explicarse, queremos hablar primero. Eduardo miró a Marcia, que estaba visiblemente nerviosa, con las manos entrelazadas firmemente en su regazo. «Está bien», dijo él cautelosamente. «Estamos escuchando». Valentina respiró hondo, como si se estuviera preparando para un discurso importante. «Papá, desde que mamá murió, esta casa se volvió como un museo. Todo muy bonito, muy organizado, pero sin vida de verdad. Tú trabajabas todo el tiempo, yo me enojaba con todo el mundo y apenas hablábamos». Eduardo sintió un apretón en el pecho, pero no interrumpió. Luego llegaron Marcia y Sofía. Continuó Valentina mirando cariñosamente a la niña a su lado. Y de repente esta casa volvió a ser un hogar. Hubo cumpleaños, risas en la cocina, comenzaste a cenar con nosotros en lugar de comer solo en la oficina. «Valentina», comenzó Eduardo, pero ella levantó la mano. «Déjame terminar, papá. Por favor». Miró directamente a Marcia. «Marcia, me enseñaste cosas que la escuela nunca enseñó. Me enseñaste a hacer trenzas en el cabello. Me escuchaste cuando necesitaba llorar. Me ayudaste a entender que sentir rabia hacia mi madre por haber muerto era normal». Marcia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Y Sofía». Valentina se volvió hacia la niña. «Me mostraste cómo es tener una hermanita. Nunca tuve eso antes y es increíble». Sofía sonrió tímidamente. «Tú también eres una hermana increíble, incluso cuando rompí tu lápiz labial caro sin querer». Eduardo y Marcia no pudieron evitar sonreír ante la inocencia de la confesión. «Chicos, quiero decir», continuó Valentina, «es que ustedes dos ya son una familia desde hace meses. La única diferencia es que no se besan». «Valentina», exclamó Eduardo, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban. «¿Qué? Es verdad. Se cuidan el uno al otro, se preocupan, hablan de todo». Valentina se encogió de hombros. «En mi escuela hay varias familias diferentes. Hay niños que viven con la abuela, algunos tienen 2 padres o 2 madres, y otros han sido adoptados. Lo que importa es que las personas se aman y se cuidan mutuamente». Sofía se inclinó hacia adelante, sus ojos marrones brillando. «Y ustedes se aman. Lo vemos por la forma en que se miran el uno al otro». «¿Cómo así?», preguntó Marcia curiosa a pesar de los nervios. «El señor Eduardo siempre sonríe diferente cuando la madre entra en la sala», explicó Sofía seriamente. «Y la madre siempre se arregla el cabello cuando escucha que él llega a casa». Eduardo miró a Marcia, que se estaba sonrojando intensamente. Era verdad, siempre se sentía más feliz cuando ella estaba cerca, pero no sabía que eso era tan obvio. «Y hay más», añadió Valentina. «Padre, estuviste 3 horas eligiendo un regalo para el cumpleaños de Sofía. 3 horas. Nunca has pasado tanto tiempo eligiendo un regalo ni para mí». «No es verdad», protestó Eduardo, pero luego se dio cuenta de que quizás sí lo era. «Y Marcia», continuó Valentina implacable, «siempre pregunta si almorzaste cuando estás de viaje por trabajo, y se preocupa cuando llegas tarde». Marcia abrió la boca para protestar, pero no pudo negar. Sofía se levantó del sofá y se acercó a Eduardo y Marcia. «Chicos, son muy tontos», dijo con la brutal sinceridad de los niños. «Sofía», reprendió automáticamente Marcia. «Pero es verdad, madre. Se preocupan por lo que piensen los demás, pero se olvidan de que las personas más importantes ya están aquí». Gesticuló hacia ella misma y hacia Valentina. «Y solo queremos que sean felices». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Eduardo miró a las 2 niñas, su hija, que había madurado tanto en los últimos meses, y Sofía, que hablaba con una sabiduría sorprendente para su edad. «Chicas», dijo finalmente, «¿están seguras de que se sentirían cómodas si Marcia y yo...?»
si nosotros estuviéramos juntos? Padre, suspiró Valentina dramáticamente, te estamos pidiendo que estén juntos. ¿Y eso significaría que tú serías mi verdadero padre?, preguntó Sofía, con los ojos llenos de esperanza. Eduardo miró a Marcia, que estaba claramente emocionada. Sofía, aunque Marcia y yo estuviéramos juntos, tú ya tienes un padre biológico, que nunca llamó ni envió una tarjeta de cumpleaños, interrumpió Sofía con una sorprendente madurez. El señor Eduardo es quien cuida de mí, quien me lleva a la escuela cuando estoy enferma, quien me enseña a andar en bicicleta. Para mí, eso es ser padre. Marcia se levantó del sillón y se arrodilló frente a su hija. Hija, ¿estás segura? Porque si Eduardo y yo estamos juntos, nuestra vida cambiará mucho. Tal vez tengamos que mudarnos a otro barrio. Tal vez tengas en que cambiar de escuela. Madre, Sofía tomó el rostro de Marcia entre sus manitas. Solo quiero que seas feliz, y eres más feliz aquí, con nosotros, que antes. Eduardo sintió un nudo en la garganta. También se levantó y se arrodilló al lado de Marcia. ¿Y tú, Valentina? ¿Cómo te sentirías si Marcia se convirtiera en más que una asistenta en nuestra familia? Valentina puso los ojos en blanco. Padre, Marcia ya es más que una asistenta desde hace meses. Es como una segunda madre, una madre elegida. Hizo una pausa. Y me gustaría mucho tener una madre de nuevo, y tener una hermanita oficialmente. Las lágrimas finalmente escaparon de los ojos de Marcia. Valentina. Y además, añadió Valentina con una sonrisa traviesa, alguien necesita enseñarle al padre a ser romántico, porque dar flores todas las semanas pero nunca besar a la persona es muy raro. ¿Sabías de las flores?, preguntó Eduardo sorprendido. Padre, vivo aquí. Claro que sé que compras rosas para Marcia todos los viernes y las dejas en su habitación fingiendo que es para embellecer la casa. Eduardo miró a Marcia, que sonreía a través de las lágrimas. ¿Sabías que dejaba las flores? Claro que lo sabía, respondió suavemente, y fueron las rosas más hermosas que he recibido en mi vida. Sofía aplaudió. Entonces está decidido. Ustedes van a salir. Sofía, no es tan simple, comenzó Eduardo. ¿Por qué no?, preguntó Valentina. Se aman. Nosotros lo aprobamos. Son felices juntos. ¿Qué más necesitan? Eduardo miró a Marcia, luego a las dos niñas que los observaban expectantes. Se dio cuenta de que tenían razón. Ya eran una familia en todos los aspectos que importaban. La única cosa que faltaba era reconocer oficialmente lo que todos ya sabían. Marcia, dijo tomando delicadamente su mano, ¿puedo hacerte una pregunta oficial? Ella asintió, sus ojos brillando de expectativa. ¿Te gustaría salir conmigo? Finalmente, exclamaron Valentina y Sofía al unísono, haciendo reír a todos. Sí, respondió Marcia apretando su mano. Me gustaría mucho. Y allí, en la sala de la mansión, rodeados por las dos niñas más importantes de sus vidas, Eduardo y Marcia sellaron con un tímido beso el inicio oficial de algo que había estado creciendo silenciosamente durante meses. Esa noche, cuando las niñas finalmente se fueron a dormir, después de horas de conversación animada sobre planes para el futuro, Eduardo y Marcia se encontraron nuevamente en el jardín. No puedo creer que nuestras hijas nos regañaran por ser demasiado lentos, dijo Eduardo riendo. Nuestras hijas, repitió Marcia, saboreando las palabras. Me gusta cómo suena eso. A mí también, concordó Eduardo, acercándola más. ¿Y tú? ¿Te estás arrepintiendo de haber aceptado salir con un empresario terco y adicto al trabajo? Nunca, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Pero tendrás que mejorar tus habilidades románticas. Las flores son un buen comienzo. Pero necesita más creatividad. Eduardo rió, besando la parte superior de su cabeza. Acepto el desafío. Bajo las estrellas de noviembre, con el aroma de las rosas, perfumando el aire,
Eduardo y Marcia comenzaron oficialmente a escribir el próximo capítulo de sus vidas. Ya no como jefe y asistente, sino como un hombre y una mujer que habían encontrado el amor cuando menos lo esperaban. Diciembre llegó a Madrid, trayendo consigo el intenso calor del verano y una atmósfera de renovación que parecía impregnar cada rincón de la mansión en los jardines. Eduardo despertó esa mañana de sábado, 15 de diciembre, con una sensación de plenitud que no experimentaba desde hacía años. A su lado, Marcia dormía tranquila, con su cabello castaño esparcido sobre la almohada de seda. Se habían casado civilmente la semana anterior en una ceremonia íntima en el registro civil, con solo Valentina y Sofía como testigos. El sonido de risas provenientes del jardín hizo sonreír a Eduardo. Por la ventana podía ver a Valentina enseñando a Sofía a patinar con unos patines nuevos en el área pavimentada cerca de la piscina. La transformación de su hija en los últimos meses había sido extraordinaria. De una adolescente rebelde y amargada, se había convertido en una hermana mayor, cariñosa y una verdadera compañera. «Buenos días, marido». La suave voz de Marcia lo sacó de sus pensamientos. Eduardo se giró, encontrando los ojos castaños que se habían convertido en su ancla. «Buenos días, esposa. Aún suena extraño, ¿no?» «Extraño, pero perfecto», respondió ella, acurrucándose en sus brazos. «¿Puedes creer que hace un año eras solo mi jefe? Hace un año era un hombre perdido que no sabía lo que realmente importaba en la vida», corrigió Eduardo, besando su frente. «Tú me trajiste de vuelta». Marcia se levantó de la cama y caminó hasta la ventana, observando a las niñas en el jardín. Llevaba un camisón simple de algodón, pero Eduardo pensó que nunca la había visto más bella. El sol matutino creaba un halo dorado alrededor de su silueta y se preguntó cómo había tenido tanta suerte. «Eduardo», dijo ella sin volverse, «necesito contarte algo». El tono serio en su voz hizo que Eduardo se sentara en la cama. «¿Qué fue?» Marcia respiró hondo antes de girarse para mirarlo. «Recibí el resultado del concurso ayer. Pasé en segundo lugar». Eduardo sintió una mezcla de alegría y aprensión. «Marcia, eso es maravilloso. ¿Por qué no me lo dijiste ayer?» «Porque tenía miedo de tu reacción», confesó ella, volviendo a sentarse en la cama. «Ser aprobada significa que puedo elegir dónde trabajar, y elegí la escuela donde Sofía estudiaba antes, la misma de la fiesta de verano. ¿Y eso te preocupa por qué? Porque significa que voy a trabajar como profesora, no como ama de casa. Significa horarios apretados, reuniones de padres, exámenes para corregir. Nuestra dinámica va a cambiar completamente». Eduardo tomó sus manos entre las suyas. «Marcia, ¿de verdad crees que me casaría con una pedagoga formada y esperaría que se quedara en casa cocinando para mí? No es eso, es que aún tienes miedo de que yo sea como los otros. Hombres ricos que conociste», completó suavemente Eduardo, «que quiera una esposa trofeo en lugar de una compañera». Marcia bajó la mirada. «Quizás». «Mírame», pidió Eduardo, levantando delicadamente su mentón. «Me enamoré de tu inteligencia, tu determinación, tu fuerza. ¿Por qué demonios querría que renunciaras a esas cualidades? Y si no puedo con todo, ser profesora, esposa, madre de las 2 niñas, entonces descubramos juntos cómo equilibrar todo. Vamos a contratar a una asistente para ayudar con la casa, reorganizaré mis horarios para estar más presente. Haremos lo que sea necesario». Lágrimas brillaron en los ojos de Marcia. «¿Estás seguro?» «Estoy seguro de que quiero verte realizando tus sueños», respondió Eduardo, besando sus manos. «Y estoy seguro de que nuestras hijas estarán orgullosas de tener una madre que es profesora». «Nuestras hijas», repitió Marcia, sonriendo a través de las lágrimas. «Todavía me emociona cuando hablas así».
En ese momento, Sofía irrumpió en la habitación como un pequeño huracán. «Mamá, señor, quiero decir, padre Eduardo, Valentina me enseñó a hacer una pirueta en los patines». Eduardo sonrió al escuchar a Sofía llamarlo padre Eduardo, un término intermedio que había encontrado para honrar tanto a Eduardo como su necesidad de tiempo para acostumbrarse a la nueva dinámica familiar. «Eso es increíble, princesa», dijo él, levantándola en brazos, «pero deberías tocar la puerta antes de entrar en la habitación». «Lo siento», dijo Sofía, pero estaba claramente demasiado emocionada para preocuparse por la etiqueta. «Mamá, ¿puedes venir a verme hacer la pirueta, por favor?» «Claro que sí. Vamos a vestirnos y ya bajamos». Sofía corrió de vuelta al jardín, y Eduardo y Marcia intercambiaron una mirada divertida. «Creo que nuestra luna de miel ha terminado», bromeó Marcia. «Nuestra luna de miel durará para siempre», replicó Eduardo, besándola suavemente. «Solo será más movida». Una hora después, la familia estaba reunida en la cocina para el desayuno del sábado, un ritual que habían establecido desde que se casaron. Valentina preparaba panqueques, su nueva pasión culinaria, mientras Sofía ayudaba a poner la mesa. Eduardo hacía café y Marcia organizaba frutas frescas en una bandeja. «Padre», dijo Valentina, volteando un panqueque con sorprendente destreza, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Siempre». «¿Tú y Marcia van a tener más hijos?» Eduardo casi derribó la taza de café. Marcia se detuvo en medio del movimiento de cortar fresas. Sofía miró hacia arriba, interesada. «Valentina», exclamó Marcia. «¿Qué pregunta es esa?» «Una pregunta normal», respondió Valentina despreocupadamente. «Ustedes están casados, son jóvenes todavía. Sería genial si Sofía y yo tuviéramos un hermanito o hermanita». «Me gustaría un hermanito», declaró Sofía de inmediato. «Podría enseñarle a patinar». Eduardo miró a Marcia, que estaba visiblemente avergonzada. Era una conversación que aún no habían tenido a solas. «Chicas», dijo él cuidadosamente, «eso es algo de lo que Marcia y yo necesitamos hablar primero, entre nosotros». «Pero ustedes van a conversar, ¿verdad?», insistió Sofía. «Porque ya pensé en nombres. Si es niño, puede ser Gabriel. Si es niña, puede ser Elena, como la primera madre de Valentina». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Eduardo sintió un nudo en la garganta al escuchar el nombre de su difunta esposa siendo sugerido con tanto cariño por Sofía. «Sofía», dijo María suavemente, «ese es un nombre muy especial. ¿Estás segura?» «Sí, estoy segura. Doña Elena era genial y sería una forma de que ella siga siendo parte de la familia». Valentina se acercó a Sofía y la abrazó. «Eres increíble, ¿lo sabes?» «Lo sé», respondió Sofía con la adorabilidad de los niños, haciendo reír a todos. Después del café de la mañana, mientras las niñas veían una película en el salón, Eduardo y María se encontraron en su oficina para una conversación que había sido pospuesta. «Entonces», dijo Eduardo sentándose a su lado en el sofá de cuero, «hijos». «Hijos», repitió María, entrelazando los dedos nerviosamente. «¿Qué piensas?» «Creo que sería increíble, pero quiero saber qué piensas tú». «Tengo 36 años, Eduardo. Si queremos tener hijos, no podemos esperar mucho tiempo». «¿Y tú quieres?» María lo miró, y Eduardo vio en el brillo de sus ojos la respuesta antes de que ella hablara. «Quiero, mucho». «Entonces vamos a intentarlo», dijo él simplemente, besando su mano. «Pero sin presión. Si sucede, sucede. Si no sucede, ya tenemos 2 hijas maravillosas». «Eduardo», dijo María suavemente, «¿puedo confesar algo?» «Siempre. A veces todavía no puedo creer que todo esto sea real, que tengo un esposo que me apoya, hijas que me aman, una carrera que está comenzando
Es como si fuera un sueño demasiado bueno para ser verdad. Eduardo la atrajo hacia sus brazos. Es real, amor. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque construimos esto juntos. No fue suerte o casualidad. Fue elección, tuya, mía, de las niñas. Elegimos ser una familia. Esa tarde, la familia se reunió en el jardín para una tarde de piscina y barbacoa. Eduardo observó a María ayudando a Sofía a flotar en la parte baja de la piscina mientras Valentina practicaba saltos en la parte profunda. El sol dorado del atardecer creaba reflejos mágicos en el agua y pensó en cómo esa escena representaba perfectamente la vida que habían construido juntos. Su teléfono sonó. Era el doctor Sánchez con noticias sobre la constructora. «Eduardo», dijo el abogado, «tengo buenas noticias. El último cliente grande que había cancelado el contrato quiere retomar la asociación. Tu reputación está completamente limpia en el mercado». «Eso es genial, doctor. Gracias por todo. En realidad, quería hablar sobre otra cosa. Me estoy jubilando el año que viene y me gustaría recomendarte para asumir algunos casos pro bono que he estado siguiendo. Trabajo con familias necesitadas en cuestiones de derecho laboral». Eduardo miró a María, que estaba riendo mientras Sofía intentaba salpicar agua sobre ella. «Sabes, doctor, creo que me gustaría mucho eso. Mándame los detalles». «¿Cambio de perspectivas?», preguntó el doctor Sánchez, claramente sorprendido. «Cambio de prioridades», corrigió Eduardo. «He aprendido que el éxito sin propósito es vacío». Al colgar el teléfono, Eduardo se unió a la familia en la piscina. Valentina inmediatamente lo desafió a una competencia de saltos, mientras Sofía insistía en que la ayudara a hacer una sirena en el agua. «Padre Eduardo», dijo Sofía mientras él la ayudaba a flotar, «¿eres feliz ahora?». La simple pregunta de la niña lo tomó por sorpresa. Eduardo miró a su alrededor. A María, que lo observaba con amor en los ojos. A Valentina, que había recuperado la alegría que él pensaba que había perdido para siempre. A Sofía, que le había enseñado que la familia es sobre elección, no solo sobre sangre. «Soy muy feliz, princesa», respondió él, levantándola en sus brazos. «Más feliz de lo que jamás pensé que sería posible». Esa noche, después de que las niñas se fueron a dormir, Eduardo y María se sentaron en el jardín donde todo había comenzado meses antes. Las rosas que él había plantado especialmente para ella estaban en plena floración, perfumando el aire con su aroma dulce. «¿Sabes qué más me impresiona de toda esta historia?», dijo María, acurrucándose en sus brazos. «¿Qué? Es que comenzó con Sofía defendiéndome. Una niña de 8 años tuvo el valor de enfrentar a una adolescente, enojada para proteger a su madre, y eso cambió todo». «Sofía siempre supo lo que realmente importa», coincidió Eduardo. «Nosotros los adultos somos los que complicamos las cosas». «¿Y ahora? ¿Qué viene después?». Eduardo miró las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo madrileño. «Ahora vivimos, criamos a nuestras hijas. Tú realizas tus sueños profesionales, yo aprendo a equilibrar trabajo y familia, y nosotros simplemente somos felices. Es tan simple así». «El amor verdadero siempre es simple», respondió Eduardo, besando la parte superior de su cabeza. «Son las personas las que lo hacen complicado». Bajo el cielo estrellado de diciembre, rodeados por el aroma de las rosas y los sonidos distantes de la ciudad que pulsaba a su alrededor, Eduardo y María saborearon el silencio confortable de quienes finalmente encontraron su lugar en el mundo. La mañana siguiente traería nuevos desafíos. El primer día de trabajo de María como profesora, reuniones importantes en la constructora, las responsabilidades constantes de criar a 2 hijas. Pero todo eso parecía manejable ahora, porque no enfrentarían solos.
Habían construido algo que parecía imposible al principio, una verdadera familia, basada en el respeto mutuo, el amor incondicional y el coraje de elegir la felicidad por encima de las convenciones sociales. Y todo había comenzado con el sonido de vidrio roto y una niña pequeña defendiendo a su madre con lágrimas en los ojos. A veces, pensó Eduardo, los mayores milagros comienzan con los gestos más simples de amor y coraje.